Muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues el tema que a mí me corresponde tratar el día de hoy es quizá uno de los temas un poquito más controversiales en el manejo del cáncer de mama metastásico, dado que es una de las áreas donde se ha comprobado, o más bien una de las áreas donde se tiene un poquito menos de información acerca del beneficio que podemos ofrecer a nuestros pacientes mediante el tratamiento quirúrgico de la enfermedad primaria. Entonces, bueno, en realidad para las pacientes que están en etapa 0 a 3, ha sido ya desde hace muchos años muy bien establecida la importancia que tiene el control local como medio terapéutico para optimizar la sobrevida en mujeres con cáncer de mama. Sin embargo, para el grupo de pacientes que debutan con una enfermedad en etapa clínica 4, que alrededor de un 3 a 4%, se ha considerado como la piedra angular del tratamiento, el tratamiento sistémico, ya sea con quimioterapia, con terapias blanco, con tratamiento sistémico hormonal. Se considera actualmente que estas pacientes tienen una sobrevida media de 18 a 24 meses, dependiendo del tratamiento que reciban y de la sensibilidad que tengan a estos diferentes tratamientos. En este escenario no hay verdaderamente un consenso con respecto al beneficio que tenga el tratamiento local en estas pacientes, sobre todo en aquellas pacientes que responden bien al tratamiento inicial que se ofrece. Hoy en día se piensa que no existe, o por lo menos las guías terapéuticas no recomiendan de forma categórica ofrecer tratamiento quirúrgico a la enfermedad primaria, dado que no se ha demostrado un beneficio concreto. Ahora, en este contexto, nosotros como cirujanos, al momento de abordar a una paciente que tiene cáncer de mama metastásico, lo podemos hacer pues con tres intenciones. Primero que nada, como bien nos recordaba el doctor Alvarado, es importante tener un diagnóstico, hay que tener un diagnóstico histológico para conocer la expresión de receptores hormonales, la sobreexpresión de HER2 y de esta manera poder nosotros seleccionar un tratamiento adecuado para nuestras pacientes. El siguiente escenario, y quizá el que con mayor frecuencia se utiliza el tratamiento quirúrgico en estas pacientes, es en aquellas pacientes que requieren paliación de su enfermedad, en pacientes que tienen tumores que están ulcerados, pacientes con tumores necróticos, fétidos, pacientes que están sangrando, pacientes con enfermedad local descontrolada que ocasiona mucho dolor. En estas pacientes se ofrece en algunos casos seleccionados la posibilidad de una mastectomía. Y bueno, pues ahora de forma más reciente se considera la posibilidad de ofrecer un tratamiento quirúrgico, ya sea en base a una mastectomía total, mastectomía radical modificada, o incluso ahora cirugía conservadora con disección radical de axila, o incluso en algunos casos haciendo uso de ganglio centinela y radioterapia posoperatoria para el tratamiento para el control local de estas pacientes. Entonces, bueno, ahora, ante la imposibilidad de lograr una remisión total con los tratamientos sistémicos que tenemos, se busca básicamente controlar los síntomas de las pacientes, esto cuando estamos hablando de un escenario paliativo, y ofrecer de esta manera una mejor calidad de vida. Lo que está debatido en estos casos es que si tenemos pacientes que no tienen una expectativa de vida muy favorable, el ofrecer un tratamiento quirúrgico puede no solamente no ofrecer un beneficio en sobrevida, sino incluso atacar la calidad de vida, pues con dolor posoperatorio, con las posibles complicaciones que puedan sobrevenir por una intervención quirúrgica, y de esta manera, pues no solamente no ayudar a la paciente, sino disminuir su calidad de vida y su expectativa de vida. Entonces, bueno, como les había mencionado, de forma muy tradicional el tratamiento local se ha reservado para paliar los síntomas locales. De forma elegante esto se conoce como una mastectomía de limpieza o de toilette. Y como les mencionaba, pues básicamente se utiliza para prevenir la extensión de una enfermedad descontrolada, para parar un sangrado, para tratar a una paciente con un tumor ulcerado o con infección del tumor. Ahora, en otros escenarios de investigación, hablando de otras líneas celulares en tumores de melanoma,
en carcinoma de células renales, en carcinoma colorectal y en carcinoma gástrico, se ha encontrado un beneficio en sobrevida para la remoción del tumor primario. Ahora, es difícil extrapolar lo que se hace en campo terapéutico para un tipo de tumor en cuanto a lo que se puede hacer para otro tipo de tumor, pero esto nos puede dar, pues orientar un poquito hacia dónde van las líneas de investigación. Como tal, no se conoce el mecanismo por el cual este tipo de intervención pudiera aumentar la sobrevida en nuestras pacientes. Algunos mencionan que el tumor primario pudiera ser una fuente desde la cual se desprendieran tumores que fueran, desde la cual se desprendieran, células que pudieran eventualmente sembrar nuevas lesiones metastásicas. Entonces el hecho de operar o de ofrecer tratamiento local le pondría un alto a esta diseminación. Algunos mencionan también que al remover el tumor primario podemos tener un aumento del reconocimiento inmune y control de las lesiones metastásicas. Otros mencionan que el tumor primario puede llegar a producir factores que estimulen el crecimiento de lesiones a distancia, entonces que al remover el tumor primario cese esta producción de factores de crecimiento y de tal forma sea más fácil controlar la enfermedad que tenemos a distancia. Y también se menciona que al disminuir la carga tumoral podemos disminuir la posibilidad del desarrollo de líneas celulares resistentes. Ahora, hay otras corrientes que piensan que al momento de remover el tumor primario sucede lo contrario, que es más posible que tengamos un crecimiento acelerado de las lesiones a distancia. Sin embargo, aquí les presento una tabla donde tenemos algunos de los estudios más relevantes y más nuevos en cuanto a la cirugía en cáncer de mama metastásico. Desgraciadamente todos estos estudios son retrospectivos, entonces todavía no nos ofrecen la calidad de información que nosotros necesitamos para formar una nueva recomendación terapéutica. Sin embargo, aquí podemos ver que en series bastante grandes de pacientes, el primer estudio es el estudio de la doctora Sima Khan, que buscó pacientes en la base de datos del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, y de un total de 16.024 pacientes que tenían cáncer de mama metastásico, 9.162 pacientes recibieron algún tipo de tratamiento quirúrgico, ya fuera una mastectomía total o una mastectomía parcial, inclinándose en un 35% hacia la realización de mastectomías totales. Y bueno, aquí algo muy importante es que todavía para estas fechas no se buscaba como tal un procedimiento terapéutico, de tal suerte que únicamente 37% de las pacientes tuvieron márgenes libres. Sin embargo, aquí vemos que a 3 años el porcentaje de pacientes que tienen sobrevida sometidas a cirugía es del 25%, y en series un poquito más nuevas, sobre todo resaltando un metaanálisis que vamos a presentar un poquito más tarde, el doctor Harris. Tenemos ya sobrevidas que llegan hasta el 40% a 3 años cuando tenemos márgenes libres. En este caso, por ejemplo, hasta el 57% de las pacientes tratadas quirúrgicamente lograron márgenes libres, y podemos ver que esto nos da una importante elevación en cuanto a la expectativa de vida. Es importante saber que también en base a esto han ido avanzando los tratamientos sistémicos, entonces se trata de controlar para todas las variables. Sin embargo, aquí sí vemos que hay un importante beneficio para las pacientes que se operan versus las que no se operan. Entonces, este es el estudio que les presentaba de la doctora Khan. Es una serie retrospectiva de 16.000 pacientes con etapa clínica 4 al momento de presentación. Se realizó mastectomía total o parcial en 9.000 de estas pacientes y únicamente procedimientos diagnósticos o paliativos en 6.800 pacientes restantes. Ahora, como les mencionaba, las pacientes sometidas a excisión con márgenes libres tuvieron una mayor sobrevida a 3 años, esto de 35% versus el 26% para las pacientes que tuvieron márgenes positivos.
y se vio que realmente sí hay un mejor pronóstico en las mujeres que son sometidas a resección total del tumor primario. Ahora, este es otro análisis con una serie de casos bastante importante, 19.464 pacientes. Es también, como todos los estudios en este campo, retrospectivo de casos y controles. Y bueno, aquí se vio un beneficio en sobrevida asociado a cirugía del tumor primario, limitado a pacientes quienes recibían quimioterapia de forma inicial, es decir, en pacientes que recibían un tratamiento sistémico adecuado y que respondían a este. Entonces, bueno, pues esto sugiere que el tratamiento multidisciplinario, así como en el resto de las etapas clínicas de esta enfermedad, pues tiene sus beneficios importantes. Ahora, este es un metaanálisis bastante elegante, publicado en el 2012, donde se tomaron en cuenta 15 publicaciones. Se valoró sobrevida, controlando para extensión de la enfermedad, el estado de los receptores hormonales y HER2, la edad de las pacientes, la presencia de enfermedad visceral u ósea, la administración concomitante de radioterapia y tratamientos sistémicos. Y aquí se vio que había realmente un beneficio en sobrevida independiente de la edad de la paciente, de la extensión de su enfermedad, del sitio de enfermedad metastásica y del estado de HER2. Se vio además un beneficio directamente proporcional a la exposición a tratamiento sistémico y radioterapia, una vez más consolidando la importancia de un tratamiento multidisciplinario. Y además aquí resaltando que estas pacientes, no por tener enfermedad metastásica, deben recibir control local a medias. Esto es algo que vamos a tocar un poquito más adelante, seguramente en una plática. Sin embargo, pues actualmente aquellas pacientes que reciben un tratamiento quirúrgico del tumor primario, se considera que necesitan recibir radioterapia cuando las condiciones clínicas del tumor primario así lo dictan, es decir, tumores que estén o hayan estado ulcerados, lesiones que hayan tenido más de 5 centímetros de diámetro, presencia de conglomerados ganglionares, etc. Bueno, y también de forma importante recalcar que las pacientes que son candidatas a cirugía conservadora, a pesar de tener enfermedad metastásica, reciben también radioterapia local a mama. Ahora, este metaanálisis, que es el más reciente que está publicado en la revista de Anales de Oncología Quirúrgica del 2013, en septiembre, evaluó 10 estudios con un total de 28.693 pacientes. De estos, 15.162 pacientes recibieron tratamiento sistémico y tratamiento quirúrgico, mientras que 13.531 de estas pacientes únicamente recibieron tratamiento sistémico en base a quimioterapia. Y en realidad sí se vio un beneficio importante en el grupo de pacientes que fueron sometidas a tratamiento quirúrgico, con una sobrevida a 3 años del 40% versus un 22%. Y aquí lo importante es que ellos no encontraron una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al sitio de enfermedad metastásica, grado tumoral o estado de los receptores hormonales. Ahora, con esta evidencia pues hemos presentado que los estudios retrospectivos sí muestran una reducción en el riesgo de muerte que puede ir hasta un 40-50%. Sin embargo, es importante reconocer que es muy probable que estén sesgados, dado que todos son retrospectivos. En algunas ocasiones se ha notado que las pacientes que son seleccionadas a control quirúrgico de la enfermedad primaria son pacientes que son más jóvenes, tienen un mejor estado funcional, han tenido una mejor respuesta a su tratamiento, son pacientes que pueden tener una enfermedad indolente o enfermedad oligometastásica. Entonces, son pacientes que probablemente tendrían un mejor pronóstico con o sin el tratamiento quirúrgico primario. Entonces, buscando delucidar un poquito y ver si realmente el tratamiento quirúrgico tiene algún beneficio en estas pacientes, se están llevando a cabo ahorita 5 estudios aleatorizados controlados en Estados Unidos. Y pues estamos nosotros orgullosamente por abrir uno de estos estudios aquí en el Instituto Nacional de Cancerología, en India, en Austria, en los Países Bajos, en Turquía. Y bueno, el estudio que nosotros vamos a abrir es un estudio que es aleatorizado, fase 3, que busca conocer el valor del tratamiento local temprano para el tumor primario intacto en pacientes con cáncer de mama metastásico. Esto lo hacemos a través del Southwestern Oncology Group.
Y bueno, pues el objetivo de este estudio va a ser evaluar si el tratamiento local primario del tumor ofrece un beneficio en cuanto a supervivencia o sobrevida libre de progresión y global para aquellas pacientes que son seleccionadas o aleatorizadas a tratamiento quirúrgico. Se va a comparar el tiempo a progresión de la enfermedad en pared, determinar si existe una diferencia en calidad de vida para las pacientes que se operan o no se operan. Entonces, pues aquí lo interesante es que se van a aleatorizar las pacientes a 2 brazos terapéuticos. El brazo A va a ser un brazo control en el cual las pacientes van a ser candidatas a tratamiento quirúrgico únicamente cuando la situación paliativa sí lo requiera, es decir, en pacientes que tengan tumores ulcerados o que tengan dolor o que tengan adenopatías voluminosas. Y el brazo B va a ser el brazo experimental, en el cual las pacientes van a recibir tratamiento quirúrgico a ser seleccionado por su cirujano de acuerdo a las condiciones del tumor, ya siendo una mastectomía total, mastectomía con disección radical de axila, cirugía conservadora, con disección radical de axila y radioterapia más menos, de acuerdo a las características de la lesión, después de haber recibido el tratamiento sistémico inicial. Entonces, el reclutamiento para esto inició en Estados Unidos en febrero del 2012. Nosotros esperamos iniciar en los siguientes meses. Se van a reclutar aproximadamente 800 pacientes, entonces esperamos tener resultados en los siguientes 5 años. Entonces, el futuro, el papel de la cirugía en cáncer de mama metastásico está pues en investigación. Yo creo que la responsabilidad de todos nosotros que vemos este tipo de pacientes es animarlas a participar en este tipo de estudios, porque es la única forma en la que podemos pues crear nueva evidencia y avanzar un poquito en el tratamiento de estas pacientes. Muchas gracias.